Señor. Gloria al Señor, hermanos. Sean todos bienvenidos en esta noche a este culto de jóvenes, pero es para toda la iglesia, ¿no? Quiero darle gracias al Señor por esta oportunidad y vamos a compartir la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 11, verso 9, creo que es el himno nacional de los jóvenes, ¿no? Es un tema allí dirigido específicamente a todos los jóvenes, cristianos y no cristianos, porque hay un consejo para la juventud en estos tiempos difíciles que estamos viviendo y es menester que recordemos las cosas que están escritas para que nosotros podamos edificarnos en ellas. Amén. Dice la palabra de Dios: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe Dios que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne del mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Vamos a leer el capítulo 13 del 12. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Gracias a Dios, hermanos, porque el Señor siempre nos está recordando todas estas cosas que tenemos que guardar nosotros desde toda ese ciclo vital, ¿no? El escritor a Eclesiastés, ustedes saben, es el rey Salomón, un rey sabio, un rey que Dios le dio sabiduría porque él se la pidió, pero además de eso le dio riquezas en abundancia, le dio bienes, les dio la capacidad de tener esa abundancia, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que esa fama se extendió por todo el territorio conocido de ese entonces. Tanto es así que el rey Salomón era muy conocido por su sabiduría y muchos reyes y reinas iban donde el rey a pedir consejos, a pedir, direccionamiento, ¿verdad? Un rey que en su momento fue lo mejor que ha tenido Israel, porque lo escogió Dios primeramente, ¿cierto? Un joven que nació por la gracia del Señor y se dedicó al servicio de Dios, ¿verdad? Sin embargo, Dios había hablado con David, su padre, porque había un hijo de David que quería tomar el trono, porque ya David estaba anciano, pero el Señor le recordó: acuérdate que el que me va a hacer el templo no eres tú, porque tú has derramado mucha sangre, ¿verdad? Va a ser un hijo tuyo que se va a llamar Salomón, que significa pacífico. Y este muchacho tomó ese encargo muy en serio. Y sus días fueron bastante brillantes. La Biblia lo habla con toda la plenitud, ¿verdad? Sirvió al Señor, le construyó su templo, construyó muchos palacios, pero comenzó a decaer cuando se apartó del Señor, cuando su visión, cuando su servicio, cuando su vida, ya de pronto en una edad madura, algunas mujeres que él tomó para sí, extranjeras, lo llevaron a un ocaso bastante triste, ¿cierto? Él escribió 3 libros con Eclesiastés. El primero fue Proverbios, después vino Cantar de los Cantares, y este libro lo escribió pensando o escribiendo esas experiencias que él tuvo desde su juventud hasta su vejez, que no fue muy buena. La vejez de Salomón, una vejez bastante turbulenta. Bendito sea el nombre del Señor.
Entonces, mire que aquí él habla de la etapa del joven, ¿no? Mire que esos, los ciclos de la vida, las facetas, comienza con la primera infancia. Luego viene la niñez, después viene la pubertad, la adolescencia, la juventud y el joven adulto, ¿cierto? Y en todas esas etapas de la vida, Salomón experimentó muchas cosas, muchas experiencias. Pero en el momento en que él está escribiendo este libro, lo está escribiendo no bajo la sabiduría de Dios, sino bajo la sabiduría de la experiencia que él tuvo en la vida, en la vida natural, ¿verdad? Más que un predicador, porque así se llama el libro, es un monólogo que usa Salomón para hablar consigo mismo de las experiencias que tuvo, ¿verdad?, durante esa edad temprana y la edad adulta. Bendito el nombre del Señor. Entonces, él expresa aquí todas estas cosas y saca conclusiones de la vida, que la vida es una ilusión, ¿verdad?, es una vanidad. La ilusión es algo que se disipa, es como el humo, ¿cierto? No hay una seguridad en esos objetivos centrados en la ilusión. Y dice también que todo lo que hace el hombre debajo del sol, todo ese trabajo, es vanidad y aflicción de espíritu, ¿cierto? Entonces, desde esa premisa, él comienza a hablar de todas esas cosas. Y él habla de que él tuvo la oportunidad de tener todas esas experiencias. Él lo tuvo todo. Él fue un joven que tuvo todas las cosas. Dice en el capítulo 2, el verso 4 en adelante, dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos, compré siervas, tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice cantores y cantoras. Los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Fui engrandecido y aumenté más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y además de esto conservé conmigo mi sabiduría. Y dice que no negó nada a sus ojos, ¿verdad? Que cosa que desearan ellos, aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo el trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Es decir, que este hombre alcanzó no solamente la grandeza, sino las riquezas, pero llegó un momento en que claudicó, ¿verdad? Y comienza a hacer esa reflexión de sí mismo, de cómo él consiguió todas las cosas, pero él entra en un detalle, en un análisis y dice: esto es pura vanidad. Todo lo que hace el hombre debajo del cielo, todo trabajo, toda labor, toda cosa que él se proponga hacer, no tiene un fin feliz, porque eso representa, presenta trabajo, presenta calamidades, presenta situaciones difíciles, ¿cierto? Por mucho que uno se esmere a trabajar, por mucho que uno logre algunos beneficios a través del trabajo, del estudio, de muchas cosas, ¿cierto? Eso no satisface al hombre para nada, dice el predicador, y así es, hermanos, en el nombre del Señor. Entonces este hombre comienza a sacar esas conclusiones, ¿verdad? Y habla desde la perspectiva de su juventud, y habla con los jóvenes y le dice: alégrate en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero hay un pero, dice: pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
Es decir, que el joven tiene la libertad de hacer lo que le parezca mejor, ¿verdad? Puede disfrutar de la vida, puede tener algunas posesiones, puede tener su novio, su novia, qué sé yo, su esposo, su esposa. Pero de todas esas cosas de las cuales el joven va a alegrar su corazón, hay que tener en cuenta bien el tema de lo que está hablando Salomón, porque lo está hablando desde el punto de vista natural. No le está hablando desde el punto de vista de la sabiduría de Dios. Pero sabe que todas estas cosas te juzgará Dios. Dios es el juez de toda la tierra. Dice en Romanos capítulo 2, tú eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, porque si tú juzgas a alguien, tú también serás juzgado. Cualquiera que tú seas, porque el juicio de Dios es según justicia, ¿verdad? Es según verdad, y Él juzgará a cada uno por sus obras, por sus obras. Entonces, Salomón comienza a expresar estas situaciones en la juventud, porque él vivió todas estas cosas, ¿verdad? Y está alertando a las generaciones futuras, a los que están leyendo este consejo, para que tomen en cuenta que si la juventud pasa, hermano. Mire que nosotros fuimos niños, estuvimos en la pequeña infancia, en la adolescencia, todas esas cosas, y estamos ahora en la edad adulta, ¿cierto? Y hemos experimentado muchas cosas, buenas y malas, fuera del Señor, hemos experimentado cosas buenas y malas, pero hay congoja, hay tristeza, hay aflicción de espíritu, hay una necesidad profunda en el corazón del hombre que no puede satisfacer, ¿verdad? Por mucho que se afane debajo del cielo esa necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Uno se afana por todo, por trabajar, y claro, hay que trabajar, por salir adelante en los estudios, y hay que estudiar, ¿cierto? Por tener un nombre, por tener un éxito en la vida. Pero esas cosas son vanidades y aflicción de espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que los misterios de la existencia humana caída, nosotros que caímos, pero Dios nos ha levantado, están admitidos, ¿verdad? Y de pronto, y documentados, pero hay más. Hay un Dios, hay un Señor, amén, hermanos, que está a la espera de que el hombre reflexione sobre su situación, sobre esa vida fútil, sobre esa vida de ilusiones. No es lo mismo una ilusión que una esperanza. Yo no puedo centrar mi conocimiento, mi fe en una ilusión. Yo la tengo centrada en la esperanza en Dios, en creer en Dios, en saber que este Dios maravilloso, a pesar de que pasamos dificultades, porque hermano, mire, yo he pasado dificultades en la vida. De pronto usted me pregunta a mí alguna cosa y no se la puedo responder, pero a través de mi experiencia humana en la vida, yo le puedo dar un consejo a los jóvenes ahora se los puedo dar. Porque la juventud pasa, la adolescencia pasa, el joven adulto pasa y llega la vejez. Mire que lo que sobreviene aquí en el capítulo 12 son metáforas que habla de que cuando la persona está anciana, que ya está vieja, por ejemplo, y no tiene a Dios, hermanos, eso es tremendo. Porque una persona sin Dios, sin esperanza, está perdido. Pero nosotros tenemos esperanza y tenemos fe en este Dios maravilloso. No importa la etapa de la vida en que estemos viviendo, no importa la situación que estemos sufriendo, no importa lo que se nos aproxima a vivir, porque hay cosas que uno las espera, ¿cierto?
pero que de pronto no salen como uno quiere, sino como se presentan. Entonces, este hombre aquí habla de eso, ¿verdad? Habla de que antes de que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas y se vuelvan las nubes tras la lluvia, ¿verdad? Ahí está hablando de que la vista de uno en la ancianidad se va a oscurecer. Se va a oscurecer porque uno va perdiendo vitalidad, las células se van envejeciendo, ¿verdad? Ya no es lo mismo la fortaleza de un joven que la de un viejo. Ya no es lo mismo la actividad de una persona anciana que la de un viejo, de un joven. Mire que David, cuando tenía el problema con Absalón, cuando Absalón murió, tenía en su entorno a un señor que se llamaba Barzillai. No sé si ustedes han leído ese pasaje. Barzillai trabajó con David por mucho tiempo, su juventud, un hombre rico, pero que llegó el momento en que tenía 80 años, Barzillai, y ayudó a David en muchas cosas, tanto económicamente como con su presencia. Y David le dijo, vamos para Jerusalén, para que allá me ayudes y sigas trabajando. Y dijo Barzillai, no, mi rey, yo tengo 80 años, ya yo no tengo la misma fuerza de antes. Entonces ya cuando uno va llegando a esa edad, va sabiendo de que las cosas se van disipando, ¿cierto? La fuerza, la energía, la vitalidad, las células, las enfermedades llegan. Y eso es lo que dice aquí el escritor Eclesiastés, ¿verdad? Cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, las piernas le comienzan a temblar a uno, hermanos, en la ancianidad. Mire que la muerte del viejo está en las piernas. Si no lo sabían, sépalo. Si usted no conserva la vitalidad de las piernas, por eso los ancianos caminan ya con dificultad cuando están ya en una edad avanzada. Pero si nosotros comenzamos a fortalecer esas extremidades, de pronto llegaremos un poquito más adelante. Entonces el joven, ¿verdad? Tiene que alegrarse, claro que sí, tiene que vivir la vida, pero el consejo que da Salomón es que la vivamos en Dios. Yo llegué al Evangelio casi a los 29 años, perdí mi juventud en vicios y en todas esas cosas, la perdí. Y yo le doy gracias al Señor y me gozo con los muchachos, con los niños que están llegando a la iglesia, porque desde esa edad es que hay que cultivarle a esos niños, ¿verdad? El amor a Dios, el temor a Dios, ¿verdad? A las doncellas, a los jóvenes. Porque es desde allí, desde esa edad, dicen, enseña al niño en sus caminos, ¿verdad? Enséñalo, edúcalo en los caminos del Señor. Y aun cuando fuere grande, no se apartarán de él. No se van a apartar, hermanos. Porque la palabra de Dios es poderosa. El Dios que nosotros tenemos es poderoso. Amén, hermanos. Para sustentarnos a nosotros todos los días y más a los niños, más a los jóvenes, más a los adultos jóvenes que tienen de pronto proyecciones, que tienen esos planes de formar una familia, ¿verdad? Fórmenla en el nombre del Señor Jesucristo. Pongan a Dios siempre en el centro de esos proyectos, de esas situaciones, de esas proyecciones que tengan, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Dice, cuando las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Son los dientes que se le caen a uno en la vejez. Ya uno no puede ni con nada. Por eso hay que servir al Señor desde nuestra juventud. Los que están jóvenes ahora. Ya uno va en el ocaso. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Salomón aprovechó la juventud, ¿verdad? Y la vida joven adulta, pero cuando estuvo ya viejo, le falló al Señor.
y vivió momentos difíciles. Se casó con extranjeras, lo indujeron a idolatrar, ¿verdad? Inclusive una de ellas le hizo que pusiera un ídolo en el templo. Entonces, hermanos, cuando uno cambia las cosas del mundo por las cosas de Dios, ¿verdad? Cuando uno se perfila hacia las cosas del mundo y deja a Dios atrás, tenga cuidado con eso. Tenemos que evaluarnos permanentemente cómo va nuestra vida, cómo va avanzando esa santidad en nosotros. Nosotros no estamos exentos de pecar, hermanos, se los digo sinceramente, no estamos exentos de pecar, pero tenemos la santidad de Dios, ¿verdad? Cuando también temerán a los que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro. Eso es sinónimo de las canas de los viejos, ¿verdad? Y andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra cuando se muera, porque como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces, hay personas que uno le habla el evangelio siendo joven y lo rechazan y lo siguen rechazando. Y ya cuando tienen una edad senil, bueno, yo me voy a entregar al Señor. Está bien, se entregó al Señor, salvó su alma, pero para servirle al Señor. ¿Ustedes qué dicen? Es mejor servir al Señor desde joven, hermano. Desde joven. Porque la juventud se la entregas al Señor y el Señor te retribuye. La adolescencia, la juventud adulta, todas esas cosas que uno tiene en la vida y que pasa por ellas, porque yo he pasado por todas esas cosas, fui adolescente. Cuando mi madre murió, hermanos, yo tuve un problema difícil. Yo estaba en el bachillerato para entrar a la universidad. Y comencé allí a conocer cosas que no me convenían y no quiero decirlo. Y en la universidad fue peor, ¿cierto? Porque ahí hay cosas buenas y cosas malas. Y como ya uno está inclinado a las cosas malas, busca las cosas malas. Pero cuando la persona se inclina por las cosas buenas, siempre va a buscar las cosas buenas. Entonces, mi vida tomó un rumbo totalmente diferente a lo que nosotros teníamos promediado. Mi familia me dejó por una situación que se presentó. Y yo tomé el camino malo. Pero hermanos, allí en ese momento yo conocí al Señor. Perdí muchas cosas. Pero hermanos, cuando conocí al Señor, yo lloré cuando el hermano me estaba predicando la palabra y me daba pena entrar en la iglesia, ¿saben? Porque no me sentía digno de entrar en una iglesia cristiana por todo lo que yo había hecho. Pero gracias a Dios que el Señor me rescató de esa situación difícil y le pude servir al Señor hasta este día. Amén. Entonces, esos consejos que le dan a uno como joven y que uno rechaza, porque creen de que el viejo está como que insistiendo, como que es una persona latosa, es una persona que esos consejos a mí no me vienen, recíbalo en el nombre del Señor. Son consejos buenos, porque uno ha pasado por eso. Uno ha pasado por esos momentos difíciles. Uno se ha encontrado con situaciones desastrosas, ¿cierto? Pero el joven siempre tiende a alegrarse en su corazón, ¿verdad? El joven sin Dios siempre
busca esas alegrías vanas, esas ilusiones. Pero qué bueno que en esta iglesia hay jóvenes que le están sirviendo al Señor y que todavía le seguirán sirviendo, porque se han fundamentado en la palabra, porque están en un pedestal muy grande. Amén. Porque Dios se lo ha dado. Dios se lo ha dado. A mí me alegra que los jóvenes estén sirviéndole al Señor. Me da tristeza por Eduardo, que conoció al Señor de muy joven y está apartado del Señor. Un servidor de la iglesia. Mi hijo que partió también era creyente. Se fue con el Señor. Y gracias a Dios por eso. Pero quiero que Edward vuelva a la iglesia. Porque, hermanos, tenemos una promesa de parte de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y el fin de todo este discurso, dice el predicador, discurso oído, teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Amén, hermano. El principio de toda sabiduría, que es el temor a Jehová, el temor al Señor. Cuando pienses hacer algo malo, da un paso hacia atrás y reflexiona lo que vas a hacer. Piénsalo primero antes de actuar. Yo actuaba y después pensaba. Y eso me causó muchos problemas en la vida de joven. Pero gracias al Señor que tuvo misericordia de mí. Amén. Entonces, hermanos, el consejo en esta noche del predicador y de Dios es ese. Alégrate, pero mira que hay un Dios que va a juzgar, ¿verdad?, por todas esas obras que haces. Él te va a juzgar. Todas las obras que hagamos, ¿verdad?, el Señor nos va a juzgar. Entonces aquí dice el predicador, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Mira que está hablando de la carne, del cuerpo, ¿cierto? Porque las obras de la carne son muchas. Y ustedes las saben ya. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Eso se va. Pasa el tiempo y ya uno es un viejo. Pasa el tiempo y las personas van desarrollándose. Pero que siempre en ese desarrollo, en esa situación de evolución, está el Señor con nosotros. Que esté siempre el Señor con nosotros. Amén. Mira que en el judaísmo, hermano, los jóvenes antes de los 15 años no tenían responsabilidad con la sociedad. Pero tenían un proceso de educación. Los educaban y les enseñaban un arte, ¿cierto? Después de los 15, ya sí tenían problemas con la sociedad, sí cometían un pecado. Le aplicaban la ley del levirato. Los padres los llevaban donde los sacerdotes y les decían, este hijo mío es rebelde y contradictor, contumaz y rebelde. Entonces le daban una opción. Pero si el niño seguía con esa actitud, lo apedreaban. Una muerte dura, ¿cierto? Pero el Señor hacía eso para que la ley se cumpliese, porque el pueblo de Israel siempre ha sido rebelde y contradictor. Amén, hermanos. Entonces, vamos a seguir avanzando en el Señor hasta que el Señor nos lleve, hasta que el Señor nos llame a su presencia, hasta que el Señor diga, hasta aquí llegaste. Pero qué bueno que nosotros partamos con el Señor en victoria. Ese es el objetivo, ¿cierto? Que uno parta con el Señor en victoria. Que el Señor nos diga, ven acá, mi buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel,
en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, hermanos, en esta noche esa es la reflexión para los jóvenes y para nosotros también, porque todavía estamos en esta vida. Todos nosotros debemos darle cuenta al Señor de nuestras obras, de nuestras intenciones, de nuestros ímpetus, de nuestros caminos, ¿verdad? No miremos con la vista de nuestros ojos, hermanos, porque los deseos entran por los ojos. En el nombre de Jesús, hermanos, les dejo esta pequeña reflexión, hermano. Todo es vanidad. ¿Puedes trabajar? Claro que sí. ¿Puedes estudiar? También. Puedes hacer una maestría, lo que tú quieras hacer, pero que todo eso no te quite, ¿verdad? Ese norte que tienes con el Señor, porque eso es vanidad. Eso es aflicción de espíritu. Pero en esta noche tenemos una vida eterna preparada para nosotros, reservada en los cielos, hermanos. Esa esperanza la tenemos nosotros en el nombre de Jesús. Vamos a estar en pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Y que esta iglesia en Cedritos, hermanos, ya es una iglesia adulta. Ustedes lo sabían, va a cumplir creo que 20 años. Que el Señor nos siga ayudando. Amén. Que el Señor nos siga ayudando. Que nos siga dirigiendo nuestras vidas. No que hagamos las cosas que nos parezcan bien hacer, porque hay muchas cosas que nos parecen bien y las hacemos, pero no nos convienen. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche, que el Señor nos dé de su Santo Espíritu, nos conforte en el nombre de Jesús. Aleluya. Eterno y santo Dios, te damos